Buenas tardes, ¿cómo está don Gerardo? Quería preguntarle, entrando en tema, el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos es la noticia, ¿no? John Kelly, con un hilvanado de frases confusas, habló de la economía, de organización militar para atender un supuesto drama humanitario y dejó flotando la posibilidad de intervención. Pero no lo hizo en cualquier contexto, lo hizo en la CNN, en una entrevista en piso. Esto no puede ser casual, pero entonces, ¿cuál sería la finalidad mediática de esta situación? ¿Por qué se hace esto, señor Colone? Obviamente es exacerbar la situación política que se ha formado en la región, en América Latina en particular, por los sectores de derecha, para seguir interviniendo en la política interna de Venezuela, eso está claro. Me parece que las palabras de Kelly deben ser, digamos, cuestionadas, incluso hasta por el Congreso de Estados Unidos, porque ese tipo de intervencionismo es inaceptable, es una violación al derecho internacional, en el sentido que él está amenazando a una nación con una intervención en donde ni siquiera se ha discutido en Naciones Unidas esa posibilidad de la crisis humanitaria. Y más aún, Venezuela ha sido reelecta en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas recientemente, lo que reafirma la normalidad política en Venezuela. Lo que está sucediendo en Venezuela es un proceso de desestabilización organizado fundamentalmente de mi punto de vista, por la socialdemocracia internacional, particularmente la parte de derecha de la socialdemocracia internacional, y al mismo tiempo por los poderes fácticos del capital transnacional e internacional, las grandes corporaciones, porque Venezuela, con su desarrollo autónomo, con su autonomía económica, autonomía política, no siendo un miembro de la OTAN, no siendo un miembro de la Alianza Transatlántica, claramente pone en juego el concepto de supremacía que Estados Unidos tiene para la región de América Latina y particularmente para la región del Cono Sur. Esa es la razón fundamental de lo que Kelly está intentando comunicar a la opinión pública, que Estados Unidos está aquí para tener supremacía en la región, que siempre ellos han pretendido tener supremacía completa, con la excepción de Cuba, Venezuela en este caso, Ecuador, Bolivia, en algunas instancias Brasil. Hoy día Argentina hay una situación crítica, también de intervencionismo electoral en favor del candidato de la derecha, el señor Macri. Eso lo conocemos muy bien acá en el Cono Sur nosotros. Señor Solane, Kelly también mencionó a Venezuela en la ruta de la droga, que parte de Colombia para llegar a Estados Unidos y al resto del mundo. Y en relación a esto, el ministro de Defensa, Parino López, se molestó porque el general norteamericano olvida mencionar los constantes esfuerzos que viene realizando el gobierno bolivariano para combatir ese flagelo de dimensiones mundiales. ¿Cómo interpretar también mediáticamente este olvido? Es decir, es buscar cualquier excusa para intervenir en Venezuela desde todo punto de vista, políticamente, económicamente y militarmente. Es decir, hay que entender que históricamente Venezuela, en el plan del Pentágono, en el diseño de control estratégico de Estados Unidos, desde el punto de vista de la supremacía estadounidense a nivel global, esto incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, Venezuela era zona de protección y de control norteamericana. Eso lo sabemos desde la escuela secundaria, lo que hemos estudiado mínima historia de América Latina. El proceso bolivariano, desde ese punto de vista, desestabiliza o agrede de alguna manera esa pretensión y esa ambición norteamericana del control regional absoluto en el Cono Sur y en América del Sur, que no ha podido en los últimos 10, 15 años porque han habido movimientos autonomistas encabezados precisamente por el presidente Chávez. El proceso ecuatoriano ha sido un proceso también de rectificar la política de supremacía absoluta de Estados Unidos en la región. Lo mismo sucede con Evo Morales.
Señor Solane, también quería preguntarle si esto, porque no es la primera vez que lo plantea Kelly, también en el mes de marzo hizo declaraciones similares, pero ahora lo hace en un contexto de mucha proximidad con unas elecciones legislativas importantes para Venezuela. ¿Se puede pensar que tiene una relación directa y esto cuenta con la coordinación de esos medios de derecha para incidir en las elecciones de Venezuela? Hay una coordinación y es una forma de intervención electoral que tiene que ser denunciada en forma transparente y abierta. Es decir, cuando se habla de observar la elección venezolana por parte de una serie de organismos que no están precisamente a favor del proceso bolivariano en Venezuela, ellos dirían partir, ¿no es cierto?, observando y haciendo una crítica a la intervención de este miembro del Pentágono, el señor Kelly. Claramente lo que usted dice es así, es el lanzamiento del proceso de intervención electoral para que esto se distorsione y nos lleve a una meta tranquila, que sea un proceso electoral normal. Es empezar a distorsionar el proceso electoral desde la partida. Señor Juan Francisco Solane, gracias por su tiempo para Telesur desde Chile. Un gusto tenerlo y hablaremos seguramente a usted en otra ocasión.